Y procedemos a sacarlo. Ahí está, mira. ¡Wow! Oye, Ahí está el mío. Miren esto, sí que son grandes, ¿eh? Sí que se esconde un tremendo animalón ahí dentro. Hola amigos, este será un video con un altísimo grado de epicidad. Pues me encuentro con una persona a quien me han pedido demasiado. Yo sé que muchos de ustedes estaban esperando una colaboración. Estoy con Jordi. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aplausos, aplausos. Jordi ENP, Jordi el niño polla. ¿Cómo estás, Jordi? Muy bien, ¿y tú? Encantado de estar aquí contigo. Me imagino que la mayoría de ustedes lo deben de conocer. Aquellos que no lo conozcan, Jordi es una gran estrella del mundo del no por, del entretenimiento para adultos, y recientemente se hizo un canal de YouTube el cual está reventando. El día de hoy básicamente vamos a pasear por Madrid, vamos a estar platicando con Jordi, tal vez nos metamos a algún lugar a probar comida extraña. Realmente este día dejaremos que fluya, así que acompáñenos amigos míos, esto seguramente estará muy cool, con un altísimo grado de epicidad. Y memes. Y memes, muchos momazos seguramente saldrán de esto. Vamos a darle. Vaya que a Jordi lo reconocen mucho en la calle, ¿eh? De verdad. Lo saludan mucho, le piden muchas fotos. ¿Tú dirías que te piden más fotos y te saluda más gente en la calle desde que haces videos en YouTube o desde siempre? Ya me saludaban, ahora sí es verdad que me comentan también veo tus vídeos. Okay. Y los de YouTube también. Ah, ok. De hecho ahora ya tienen un pretexto para saludarte enfrente de sus novias, ¿no? Sí. Es como, pues es que él es un youtuber. Realmente te conocen del puro no por. Sí, al final la gente que me sigue en YouTube es porque hago porno. Vamos a comenzar nuestro tour por Madrid en este lugar al que Jordi me ha traído que se llama Las Bravas. Papas Bravas se llama la tapa, ¿no? ¿Eso qué? Cuéntame. Sí, pues es como patata troceada y con una salsa picante, que además en este lugar está patentada la salsa aquí, entonces en ningún lugar más hacen este tipo de salsa brava y dicen que está muy bueno. Y yo nunca he venido, pero tenía ganas de probarlo contigo. Yo no creo que esté picante, la verdad, ¿eh? He estado ya unos cuantos días en España y nada me ha picado. Pero no sé. Vamos a ver qué tal las patatas bravas de Las Bravas. Wow, tremendos manjares que nos han traído, ¿eh? Tenemos aquí un plato de patatas bravas y tenemos un plato, esto es lo que más me da curiosidad, un plato de oreja de cerdo. ¿Alguna vez has comido oreja de cerdo? No, yo nunca. Yo tampoco. Delicado, pero tiene buena pinta y huele bien. ¿Huele bien? Lo voy a comer. ¿Tú dirías que comer oreja de cerdo es algo normal o no? Sí, bueno, sí, si eres de Madrid seguro. Vamos a probar. Pero sí pica un poco. Oye, qué excelente papa, ¿eh? Wow. ¡Qué papón! Jordi, déjame decirte, esto a mí no me pica nada. Nada, como un poco más. Pues vamos ahora con las orejas, ¿no? Oh, diantres, Jordi. A ver qué tal. ¿Qué me recomendarías tú agarrar? ¿La que tenga más cartílago? ¿La que tenga más...? No tengo ni idea. Ya sí, yo creo que está bien, ¿no? Orejita de cerdo. Provechito, Jordi. Oye, mucho mejor a lo que esperaba, ¿eh? No, sí, Yo me esperaba algo muy chicloso, muy difícil de masticar, pero... Se nota el cartílago, pero está tierno. Me ha encantado, ¿eh? Excelente recomendación, Jordi. Lo que degustamos en nuestras excelentes tapas, nuestra bella cerveza, ¿por qué no nos platicas tantito, vaya? Jordi, les repito, les reitero, es un actor del entretenimiento de adultos, ¿no? Un actor no por. Llevas unos 5 años en esto, más o menos. Sí, llevo en marzo, hago 5 años, el 14 de marzo. A los 18 años y medio, tenía 18 años y 6 meses. ¿Anhelabas ya desde antes o salió desprevenido? ¿Cómo fue? Me dio curiosidad y mandé un email a la productora. ¿Mandaste un correo así nada más porque sí? ¿Y ya te dijeron vente a hacer los castings? Sí, fue un poco loco. Yo lo mandé porque no creía que me fueran a llamar ni nada. Digo, bueno, me daba curiosidad. Y yo iba muerta de nervios. Además era con 2 mujeres en mi primera escena. Ok. Y... ¿Tu primera escena con 2 mujeres? Sí. Wow. Éramos 2 chicos con 2 mujeres, pero al final el otro chico no pudo venir. No, en serio. Y me quedé solo y yo, salí con la toalla, ya estaba todo preparado, la cámara encendida, los focos, y me dijeron, ponte aquí. Wow.
Wow. Y yo iba con la toalla, me daba vergüenza quitármela y muerto de nervios. Mi miedo era acabar demasiado rápido. Ellos me iban guiando para las posturas que tenía que hacer y luego bajamos a comer e hice la segunda escena. Ok, el mismo día hiciste El las mismo dos. día. Wow. Oye, mira qué loco, Y ya de ahí me imagino hiciste relación y te siguieron llamando. Sí, ya me siguió llamando para más y ahí estuve durante 3 años grabando. ¡Órale! ¡Qué locura! ¡Wow! Sí. ¿Cuántos videos dirías que has grabado en total, en toda tu carrera? Toda mi carrera unos 300 más o menos. ¡Wow! 300 videos. ¡Oh! ¡Qué locura! Es más o menos lo que yo tengo de videos en YouTube. Tenemos entonces más o menos la misma experiencia. Ya está Luisito, que le están pidiendo fotos sus fans aquí en Madrid. Conocen bastante a ti también, ¿eh? Sí, yo no esperaba que me saludaran tanto en la calle antes de venir, ¿eh? Ahorita tú me platicabas que luego resuben los videos en los que tú sales en otras páginas. Porque me imagino la gente que ha de pagar por una suscripción de Nopor no debe ser tanta como la que lo consume gratis, ¿no? Bueno, hay mucha gente que paga, se sigue consumiendo muchísimo, la gente sigue pagando, aunque digan que no. Exacto. No, es que hay si no, no serían negocios. Nos encontramos estas chicas que saludaron ahorita a Jordi. A Jordi, ¿ustedes por qué lo conocen? ¿Por qué red? Por mis hermanos y por unos amigos. Porque estar grabando por las calles de Madrid ¡es chido! A continuación, una breve clase de español de España con Jordi y Luisillo por las calles de Madrid. Jordi, yo he escuchado diversas palabras que han llamado mi atención y que no sé si estoy utilizando apropiadamente. Primera palabra de la que quería preguntarte, mola. Es guay, ¿no? Es cool, como dirías tú. Es chido, es algo. chido. Ajá, es chido, exacto. Chido, Ajá. esto mola. En México diríamos como esto rifa. No lo había escuchado yo. Ahora, otra que he escuchado, jolines. ¿Qué es jolines? Es como decir joder, pero joder es la palabra fea. Entonces jolines es como menos feo, no es feo, es como jolines, como joder, pero sin que sea una palabrota. Ajá. Está bien. Jolines, me ha cagado una paloma. Sí, Ese estuvo bien usado. Estuvo bien estuvo ok, bien. ok. He notado que aquí la palabra culo no es una grosería, ¿o sí? Depende. La palabra culo como tal no es el trasero. La palabra que dice todo el mundo es culo. La otra vez, esta es una historia real. Estaba viendo la televisión española y vi un comercial de pañales que decía: no le irritará el culito a tu bebé. Eso lo dijeron en la televisión y llamó mucho mi atención. He escuchado también mucho la palabra currando. Es el trabajo, trabajando. Currar es trabajar. Sí. Entonces hay personas que están currando, culeando. ¿Yo? Ahora Jordi me ha traído a un lugar donde su especialidad es el caracol. De hecho, el lugar se llama Los Caracoles. Y esto de verdad que está bien interesante. Yo jamás había probado caracoles servidos de esta manera. Los preparan con chorizo, hervidos en el mismo caldo del chorizo. Es la manera típica de Madrid. Entonces, suena muy bien. Le chupamos el caldo, le sorbemos el caldo y luego con el palillo nos encargamos de sacar al animalillo baboso. Hagámoslo, Jordi. ¿Cuál te gusta? Este se ve bueno, mira, este de aquí me estuvo echando ojitos ya. Sorbemos. Sí. Procedemos a sacarlo. Ahí está, mira. ¡Wow! Oye, Ahí está el mío. Bien, estos sí que son grandes, ¿eh? Sí que se esconde un tremendo animalón ahí dentro. Provechito. Provechito, chin chin. No me disgustó, pero tampoco me encantó. ¿Tú qué opinas? A mí igual, no me encanta mucho, no soy muy de comer caracoles. Sí que es peculiar verlos así afuera de su conchita, ¿no? De su caparazón. Es curioso. Lo definiste perfecto. Es curioso. Este nos dijo la chef que es recomendable acompañarlo con un vinito tinto. Chin chin. ¿Por qué chin chin? Se suele decir salud, pero a veces se dice chin chin, como las fotografías, que se dice patata. Ah, ok, sí, claro. Así que como por el sonido de las copas, chin chin, ¿o qué? Chin chin, no lo sé, chin chin. Como cuando toman una foto dicen patata. Sí, dice, di patata. Patata, y así sale sonriendo. En América Latina decimos whisky. 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 Ajá. Chin chin. Patata. Whisky. Chido. Y chido.
amigos míos, así es como concluiremos con este video. Este video con el buen Jordi aquí, que me ha caído... ¿Cuál es la expresión? De puta madre. Esa es la expresión. Vaya que hicimos muchas cosas. Fue un día con un alto grado de epicidad en el cual probamos comida inusual, comida típica, platicamos sobre cosas que tal vez algunos de ustedes tenían curiosidades y en general nos las ingeniamos para pasarla muy, muy chido. En el canal de Jordi hicimos otro video, así que si gustan ir a checarlo, adelante. El link se los voy a dejar aquí abajo en la descripción o simplemente vayan al canal de Jordi ENP y ahí lo pueden ver. Le dan mucho amor, nos comentan acá chido. Déjenme decirles que Jordi es un gran guía de la ciudad, me la pasé muy bien. La pasamos guay, la pasamos cool. Sí, estuvo muy bien. De por sí los videos son épicos y ahora esto. Tía Chenchis, le pusiste algunos hongos raros a la sopa porque estoy alucinando. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo Poller.